de bienvenida, nos va a decir todo lo que debemos escuchar de parte del coordinador de la carrera. Así que, Lic, puede continuar. Gracias, Claudia. Primeramente darles, saludarlos, buenas noches a todos, darles la bienvenida a estos cursos, decirles que es un espacio donde, como estaba muy bien hablando Claudia, que sea un momento donde nosotros podamos interactuar y no ver las matemáticas de una forma tradicional. Lo que queremos con Claudia, estamos tratando de ocupar las diferentes tecnologías como GeoGebra o otras aplicaciones donde podemos hacer interacciones para poder ver y entender algunos conceptos básicos del cálculo integral, y ya cuando, como lo decía bien Claudia, cuando ya estamos ante una demostración, pues solo es aplicar esos conceptos que los hemos entendido muy bien. Entonces, esta iniciativa, como ya bien claro lo decía, surge debido primeramente a los compañeros que todavía están haciendo el servicio social. Claudia ya terminó, pero es como ella como me comentaba de que había un celo allí porque no se había dado el año pasado esto, y entonces yo le digo que sí se podía hacer, y entonces hablamos con las autoridades. El señor decano y el señor referente lo tomaron a bien, y que lo podíamos institucionalizar el curso, a pesar de que pues Claudia ya terminó su servicio social, y él me decía, el decano me hablaba por teléfono para formalizarlo, y me decía de que se le va a Claudia extender una carta donde siempre de proyección social, pero no, ya como que ella ya cumplió su proyección social porque son 500 horas, y eso sería ya como para que pueda agregarlo a su currículum. Además, como que también se le va a extender un diploma para poder también que lo pueda ella anexar a su currículum. Entonces no me queda más que darle los agradecimientos por atender también ustedes y estar con esa iniciativa también de poder inscribirse. He visto caritas que sean repetidas, que están en el curso también con Jorgito, en el de látex, y eso me parece muy bien porque, es decir, hay un interés, ¿no?, de que también aprender cálculo y también aprender a hacer textos matemáticos en látex. Entonces eso me parece muy bien, de que estemos nosotros siempre prestos a cualquier formación continua. Nosotros, como dos futuros docentes o docentes que ya estamos ejerciendo, debemos de estar siempre en formación continua, y debido pues a la emergencia que enfrentamos hoy en día, pues tenemos que aprender a utilizar todas las herramientas, y pues qué bien que hay bastantes plataformas que son bastante fáciles de utilizar, como Google Classroom. Y esto, hace poco yo estuve en una conferencia con el creador de, de GeoGebra, y él ya incorporó el GeoGebra Classroom. Entonces eso es bonito porque van adecuando, ¿no?, a lo que serían las tecnologías, y entonces la matemática no se está quedando atrás, y eso es para evitar, pues, que, como decía Claudia muy bien, que no hacer una matemática aburrida. Entonces lo que nosotros tenemos es un reto de aprender y poder crear recursos y utilizar todos los recursos necesarios para hacer cursos interactivos, y ahora más que todo que hasta los chiquitos están en forma virtual, pues poderlo acercar la matemática de una forma divertida. Entonces, bienvenidos, ¿no? Vamos a continuar entonces con la agenda, y gracias. Bueno, ya ven, ¿verdad? Ya le dieron la bienvenida a ella. Vamos ahora, pues lo que se tenía a continuación eran las palabras del maestro Walter Campos. Ahí me hacen señitas si viene, y entonces lo agregamos acá. Por el momento vamos a ver cómo va a estar esto del curso, ¿ok? El objetivo ya lo estábamos discutiendo. El objetivo
principal es proporcionar las bases necesarias para enfrentar de la mejor manera la asignatura de cálculo integral. Sin embargo, soy consciente que hay algunos compañeros que se han unido y también se los agradezco, es simplemente para reforzar un poco las bases, para no quedarse en vacaciones sin ver matemáticas, y se les agradece mucho la confianza también de que nos acompañen, ya que pueden ser también un poco de aporte, ¿verdad? Si surge alguna duda, y ellos pueden servirnos de acompañantes. Por lo tanto, ese es el objetivo, crear una solidaridad entre todos y que podamos sentar muy bien las bases, sobre todo de la primera parte. Creo yo que es muy importante porque necesitamos tener los conceptos bastante claros. Quería, antes de pasar a la ruta de aprendizaje, porque hay unos que me estaban manifestando que nunca habían ocupado Classroom. Y tomé a bien, y eso ha sido en este momento, que les iba a dar como un vistazo, ¿verdad? Muchos están ocupando Classroom ahora. Es una plataforma bastante amigable, lo deja uno llevarse muy fácil. Y quiero que por favor estén pendientes. Cuando entran a sus clases, van a tener ahí todos los cursos a los cuales se han apuntado. Y en esta parte de acá dice abrir tu trabajo. Es decir, que si hay alguna tarea o actividad agendada, ahí va a aparecer. O si incluso hay algún material nuevo, ahí le va a aparecer una notificación. Por lo tanto, hay que estar pendiente de eso, además de que nos cae en correo, a menos que ustedes silencien la parte de Classroom, les cae al correo una notificación de que hay alguna actividad. Por el momento, porque me estaban preguntando que si ya estaba todo en marcha, y les quiero comentar que el sábado, porque así va a ser la ruta, se van a empezar a subir los materiales. Por el momento usted va a trabajos de clase y va a encontrar estos dos bloques, que se le llama temas dentro de Classroom. En las generalidades está bibliografía, el video de presentación del curso, que es algo más o menos sencillo con respecto a lo que estamos haciendo ahora, y un documento donde están las generalidades, algo así como las orientaciones para los cursos normales en plataforma, ¿verdad? En distancia. Antes se había agregado un poquito de historia ahí, así que pueden ver los videos. De esta misma forma va a salir cada semana. Va a aparecer semana 1 y van a aparecer los videos que se están creando específicamente para el curso, y además el material, que el material va a ser un resumen y, como siempre lo he dicho yo, compartir también el material de años anteriores, como tareas, actividades, ejercicios propuestos, con el fin de que ustedes vayan creando una biblioteca de cálculo integral y tengan de dónde echar mano para buscar información. Bueno, aquí estamos todos, si quieren ver, ahí estamos todos, 42 alumnos, surgieron como 8 más ahora por la tarde, pero lo importante es que este tablón es aquí donde van a salir todos y van a surgir todas las actividades que se van dando. Si tenemos alguna tarea, pues va a aparecer aquí donde dice fecha de entrega. ¿Ok? Quería darles esto para que estuviéramos claros en cómo ir viendo nuestro amigo Classroom. Ahora vamos con la ruta de aprendizaje. Esto se va a dar todas las semanas. El sábado, todos los sábados se va a habilitar el material. El material va a ser videos, van a ser actividades de GeoGebra que el Ixenon ha tomado bien compartir con nosotros, material, resumen, pueden ser secciones de libros, usted busca y encontrará, ¿ok? Los días miércoles, o sea, a usted le queda desde el sábado hasta el miércoles, ¿sí? Para que revise, para que vea los videos, que serán cortos y amenos, se los puedo garantizar. Y el miércoles usted se va a unir a esta sesión. Es decir, el próximo miércoles sí ya tenemos una sesión para dudas, para resolver ejercicios, para que usted me dice, Claudia, este no me sale, mire cómo sacó este dato, el Ixenon nos va a colaborar también. Entonces, tiene del sábado al miércoles para poder revisar todo el material que se va a subir. El día jueves se va a habilitar una evaluación formativa, porque no puede existir un curso sin evaluación. No me dejarán mentir. De lo contrario, ni usted ni yo vamos a saber si se está sacando provecho de este curso. Van a ser ya sea tareas o exámenes cortos. El viernes está disponible en mi agenda
hablo de forma personal para que usted me haga consultas sobre WhatsApp, en WhatsApp o Teams o lo que sea. Sin embargo, si usted tiene alguna consulta durante todas las otras semanas, no se preocupe, usted me manda y yo con gusto contesto. Pero el viernes es como que me puede preguntar. El domingo, bueno, el domingo es la entrega de la evaluación formativa, ¿ok? Es el último día, ya sea de la entrega o puede ser un examen corto que será vía Classroom, es decir, que se tiene que hacer dentro como cuestionario, ¿ok? Serán sencillos, no se preocupen. La evaluación formativa precisamente va a constar de 2 exámenes cortos o de la tarea con ejercicios propuestos. Ahí vamos a decidir, por ejemplo, esta semana que viene va a ser examen corto en Classroom, ¿ok? Se presta la semana para eso, los temas que se están viendo. Las consultas pues, pueden ser al grupo WhatsApp o puede ser un mensaje en Classroom. Esa es una de las cosas que permite Classroom. Si yo subo un video y quiero ser muy honesta, puede que se me vaya algún error. O sea, todos tenemos algún errorcito ahí. Y si ven algún error, pues lo pueden hacer como en el foro del video. Usted pone, Claudia, creo que en el minuto tal usted se equivocó y no hay ningún problema. Nosotros revisamos y podemos sacar las dudas, ¿ok? Entonces Classroom nos va a permitir un poco más específicos en qué material quieren ustedes hacer la consulta. Y además el correo electrónico que está, ya sea el del Ixenon o el mío, están en el documento de generalidades. Por otro lado, tenemos el cronograma, ¿verdad? Empezamos precisamente hoy con la sesión de inducción. La sesión 1 es el 5 de agosto y vamos a ver los conceptos previos. En la sesión 2 está para el 12 de agosto, que vamos a ver la integral definida. La sesión 3 está la integral indefinida. En la sesión 4 vamos a ver algunas técnicas de integración, porque son varias y no alcanzará el tiempo. Y pues el 31 de agosto terminamos el curso. Esto no quiere decir, porque también me preguntaban, que si no se puede hacer alguna otra tutoría en otro día. De ser necesario, y ya se lo manifestaba alguien por ahí, y se vea mucho el interés y de plano estemos como con unas pilas bien puestas y que queremos aprender un montón, se puede hacer una sesión extraordinaria. Todo sea para el aprendizaje de nosotros y para que podamos abonar un poco más. Así que eso tendrá que ser en el grupo de WhatsApp, se puede discutir para que podamos tener otra sesión, ¿verdad? Pero estas son como las que ya están definidas. Y bueno, ahora dejo a Alexenon porque él nos va a dar una especie de introducción a todo lo que vamos a ver. Bien, gracias, Claudia. Hola, perdón, Lick. Sí, díganme. Perdón. Claudia, hay un compañero, Charlie, que está en el grupo preguntando que no puede entrar desde hace ratos. Voy para allá. Tal vez le ayudas ahí. Gracias, Lick, disculpe. No se preocupe. Bien, como Claudia lo había explicado, nosotros vamos a tratar de abarcar, es decir, ella me planteaba los temas, yo le decía, adelante, saquémoslos, vamos a ver cómo podemos sacar todos estos temas y prácticamente es un curso de introducción al cálculo, pero está bastante fuerte con los temas. Entonces, lo primero es la primera semana, los conceptos previos, como ya lo decía muy bien Claudia, nociones de suma, fórmulas de suma, propiedades de sumatorio, particiones, sumas superiores e inferiores y sumas de arriba. Entonces, esto es porque como nosotros vamos a... Bueno, la idea, no sé si ustedes ya más o menos, bueno, yo creo que sí, algunos sí, lo han visto, ya han visto el cálculo y es prácticamente el cálculo integral es, bueno, lo contrario de lo que hacíamos cuando derivábamos, porque por ejemplo la derivada, ¿qué es lo que hacía? La derivada era encontrar
los vectores tangentes, es decir, que si yo saco la derivada de una función, me da el punto tangente, y bueno, si lo vemos como ya como cálculo vectorial, el vector tangente en ese punto, en cualquier punto de la curva, y si yo lo evalúo en un punto específico, me estaría dando los campos vectoriales de la curva. Entonces, a partir, los que ya llevaron ecuaciones diferenciales, a partir de lo que sería un campo de pendientes a través de las derivadas, pues nosotros podemos eh, recuperar la función. Entonces, eso era en el cálculo. Ya vamos a ver cómo es que a veces le dicen a la primitiva la antiderivada y todo eso, porque es como estar haciendo lo inverso a la derivada, ¿no? Entonces, por eso es que estamos utilizando sumas y todo esto, porque Riemann inventa, bueno, Riemann empieza a decir cómo calcular el área de una figura plana, eh, y entonces y él empieza a ver si particionaba, es decir, la figura en diferentes intervalos. Entonces podría él dividir la figura en varios intervalos. Entonces, y en cada vez que los dividía más y hacía más particiones, entonces él iba tomando sumas. Entonces, porque cuando hacía lo que eran los rectángulos cada vez más finitos, se acercaban más a la curva. Es como cuando hacemos la pendiente de la recta, que cada vez que lo vamos acercando más, el delta lo vamos haciendo al infinito, entonces se acerca al punto de tangencia. Entonces lo mismo pasa acá, cada vez que nosotros vamos tomando particiones cada vez más finas, entonces podemos entonces llegar a tener a tocar pues casi prácticamente como tangentemente a la gráfica. Y entonces así es como podemos, Riemann pudo encontrar el área bajo la curva, ¿no? de que eso es lo que él va a definir, y eso es lo que vamos a ver en el apartado integral definido. Entonces ahí vamos a primeramente ver esa parte, y luego las propiedades, el teorema fundamental del cálculo, luego la integral como límite de suma de Riemann, que ya bueno, que al principio vamos a hablar de ello, pero ya allí, cuando veamos la integral como límite de suma de Riemann, ya allí la definimos así como las sumas superiores y sumas inferiores. Al principio en la definición la vamos a definir solo así como el área bajo la curva, y ya en la parte de la integral como límite de suma de Riemann, entonces ahí la definimos ya como que la suma superior con la suma inferior tienen que coincidir para que exista la integral. Cosas que a lo mejor no están contempladas acá, pero vamos a ir diciendo, por ejemplo, recuerde que una función, cuando una función es acotada, recuerde en un intervalo, si yo digo que una función es continua, ¿a qué me refiero? Cosas por el estilo. Porque eso lo ocuparemos para poder decir que cuando estamos encontrando los máximos y mínimos de cada intervalo, para poder entonces encontrar a través de una partición, poder encontrar las sumas superiores y sumas inferiores, y a partir de ello definir y encontrar, porque a veces le van a decir a usted, encuentre por la definición, encuentre la integral tal. Entonces, o sea, no sería aprenderse las tablitas, sino que tendría que hacer una partición muy fina, y entonces encontrar el área de esa figura plana, y entonces ahí tendríamos lo que sería la integral. Entonces al principio nosotros lo dejamos al final, que ya sería la integral indefinida, y entonces allí sí ya definimos lo que sería lo que allí se ve, lo que se llama la antiderivada. Entonces si yo derivo la integral de f, entonces recupero la función. Digo, si yo saco la integral, pero saco la derivada de la función, entonces recupero la función original. Vamos a ver propiedades, fórmulas básicas, que allí también veremos, o sea, algunas como por ejemplo la integral de un polinomio, o sea, como que serían de las fórmulas básicas, la integral de las logarítmicas exponenciales. Entonces todas estas funciones que son muy trascendentes, que son trascendentales, entonces son la integral del coseno, la integral del seno,
que serían, son básicas que nosotros siempre las tenemos que manejar porque siempre que nosotros estamos integrando, siempre lo reducimos a ese tipo de fórmulas básicas, entonces decimos, entonces ya por ser básica la sustituimos. Luego vamos a ver las técnicas de integración. Algunas, no creo que alcancemos a ver todas, las más importantes como por sustitución, por parte, y no creo que los dé para ver algún otro tipo de técnicas de integración como lo que serían las trigonométricas, pero a medida que nosotros, es decir, vayamos entrando ya en el cálculo, ya cuando ustedes, porque estos solo son las bases, entonces ya cuando ustedes estén en el ciclo normal, entonces van a tener más tiempo para poder profundizar. Entonces nosotros con ello lo que esperamos es adelantarlos, llevarlos más fácil a este curso de cálculo integral que ya ustedes lo van a ver en el ciclo ya 2. Entonces, tengo yo acá una construcción que hice en GeoGebra y la quiero compartir para al menos ver con esa idea. No sé si vaya a poder ver, vayamos a poder ver lo que sería, creo que sí, ya estoy compartiendo pantalla. Creo que no voy a tener tiempo. ¿Todos ven la pantalla? Sí, Lick. Bien, gracias. Entonces, entonces aquí estamos haciendo lo que sería podemos interactuar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo coloco... Lick, pero solo se ve la pantalla de Teams, pero no se ve lo que está compartiendo todavía. Perdón, entonces... No sé cómo le hago porque ya dejé de compartir, creo. Comparta la pantalla. Sí, ya le di, pero esperen. Ahí. Hoy sí, por ahí. Pero ahorita ven solo la pantalla de Teams. Ahorita dice herramienta recortes, dice. Herramienta recorte. Hoy sí ya ven la pantalla. Sí, pero está bien. Se ve muy corto, muy expandida quizás. Configuración. Estos son fallas técnicas, ¿no? Voy a volver a dejar de compartir. Con control, perdón, buenas noches. Con control menos puede reducir la En pantalla. pantalla. Control menos. Gracias, Milton. Menos. Y ahí automáticamente va reduciendo a medida que uno lo pueda visualizar completo. Porque sí estaba muy cerca. Ya, gracias. Ya, ahora vamos. Ahí me van diciendo cuando ya se vea bien. Quiero aprovechar en lo que Lick comparte que eso va a quedar grabado. Como saben, no va a haber clase este día, pero por los que se han querido unir y no han podido, me los pones en el grupo de WhatsApp que está de locos ahorita que no se habían podido entrar. Pero esperamos que ya para el próximo miércoles solventemos todos. Hoy sí, Lick. Ya, hoy sí ven. Sí. Vale, gracias. Sí, ya. Esperen que ahorita perdí donde tengo... creo que voy a volver a entrar. Porque sí lo perdí. Sí, me siento aquí. Creo que ya está. Bien, hoy sí todos ven, ¿verdad? La pantalla. Ay, disculpen que yo estaba hablando solo, no pensaba que miramos todo. Bien, entonces, lo que decía es que este recurso lo hemos construido en GeoGebra y es para interactuar. Por ejemplo,
al menos para tener la noción de lo que vamos a estar haciendo durante todo este curso en la parte de la integral definida. Entonces, por ejemplo, voy a quitar la suma, ¿no? Y entonces solo me voy a quedar con el área. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la función 1 sobre x, que nosotros sabemos que es una hipérbola, ¿verdad? Entonces, como es 1 sobre x, entonces sabemos que tenemos, bueno, la rama positiva y la rama negativa. Entonces, por ejemplo, entonces en la rama negativa también podemos encontrar área, ¿verdad? Pero entonces nosotros los ubicamos en el intervalo de 1 a 4. Y entonces, por ejemplo, nosotros decimos de 1 a 4, ¿cuál será el área? Bueno, entonces GeoGebra, le estamos haciendo aquí trampa con GeoGebra, porque GeoGebra nosotros le podemos decir, encuéntreme el área. Entonces aquí me está diciendo que el área de esa figura, de ese segmento de 1 a 4, que se está sobre la función, es un 1 sobre 39. Entonces, pero por ejemplo, porque ya tenemos muchos recursos, pero por ejemplo, Riemann, él no sabía, por ejemplo, él se pudo haber preguntado eso y él decía, ¿y cuál es el área de esa figura? Entonces, nosotros ya, bueno, los griegos, perdón, los griegos ya podían calcular áreas por figuras planas, pero sobre las que conocían, ¿no? Triángulos, rectángulos, toda la parte que se estudia en geometría euclidia 1, ellos ya lo podían hacer. Pero ahora Riemann, o sea, estaba enfrentando un problema de una figura que era plana, como esta que estamos viendo acá, pero que ya no era, por ejemplo, no se puede decir que este es un rectángulo, que esto es un trapecio tampoco, por la parte de la concavidad de la función que podemos ver acá nosotros. Entonces, nosotros cómo podríamos entonces encontrar esa área. Entonces, él habló de encontrar, por ejemplo, si encontramos la suma superior y entonces, perdón, la inferior, y entonces aquí con este deslizador podríamos decir si particiono el intervalo, por ejemplo, con 12 particiones, es decir, el intervalo 1 a 4 lo tomo con n igual a 12, entonces da 1.39. Entonces, pero nosotros podemos ver que lo podemos ir haciendo más grande. Por ejemplo, si tomo 4 intervalos o si tomo 1, vean si tomo 1, el área que me va a dar, o sea, el tomar un intervalo lo que hace es tomar solo la parte, decir que sería de 1 a 4, pero la altura de ese rectángulo sería, no lo sé, podría ser como 0.30 o algo por allí, ¿no? 0.35, no sé, 0.25. Entonces, sería 0. Supongamos que sea 0.0, la altura de ese rectángulo sea 0.30 y lo multiplicamos por el ancho, que sería 4 menos 1. Y eso da 0.90, y entonces no, porque la suma está diciendo que es 0.75, entonces no, es más baja la altura. Pero igual, entonces nosotros no podemos estar adivinando la altura, decir cuál va a ser la altura de cada uno, entonces eso lo hacemos en base a la función, porque por ejemplo, ¿qué es lo que me da a mí ¿qué es lo que me da aquí, por ejemplo, si estoy tomando solo un intervalo? Cuando evalúo en 4, lo que me está dando es la altura del rectángulo. Entonces, si usted evalúa la función en f de 4, le daría 1 sobre 4. Entonces, eso sería 0.25. Por lo tanto, la altura, si usted toma un intervalo, la altura de ese rectángulo sería 0.25. Entonces, ¿cuál sería el área de ese rectángulo del que estaría en este color como azulito? Este que estoy colocando acá, pues sería la altura 0.25 porque nosotros es lo que ya todos sabíamos, ¿verdad? Entonces Riemann ya sabía calcular base por altura, por ejemplo, de rectángulo. Entonces digo 0.25 por lo que es la diferencia la anchura del rectángulo, que sería 4 menos 3, perdón, 4 menos 1, y eso sería 3, y eso lo multiplica por 0.25, y eso es lo que le daría 0.75. Entonces eso es lo que está diciendo, que eso sería una suma inferior, ¿verdad? Porque estaría por debajo de la función.
Pero vea, si hacemos eso mismo que hemos hecho nosotros, entonces el área inferior del rectángulo sería 0.75, pero nosotros sabemos que el área del rectángulo, bueno, hay mucha, toda esta parte que está acá, que está quedando afuera, ¿no? Entonces, pero hagamos eso mismo que hicimos ahora, lo hacemos para lo que es la suma superior. Entonces, dejamos de hacer sumas inferiores y hacemos superior. Entonces, aquí tenemos la suma superior, es exageradamente grande, da 3, entonces se aleja mucho con un rectángulo. Entonces aquí si usted ve cómo encuentra la altura del rectángulo, porque ahora tengo el rectángulo que sería 1, 4 y aquí queda exactamente en 1. Entonces lo vuelve a hacer, pero si usted ve, en este caso va a evaluar en f de 1 para encontrar la altura. F de 1, que sería 1 sobre 1, o evaluando 1 sobre x, entonces la altura del rectángulo ahora es 1. Entonces si usted ve, ¿qué es lo que pasa cuando esta función como es? Todos sabemos que al menos en la parte positiva esta función es decreciente. Entonces es monótonamente decreciente. Entonces, ¿qué pasa si una función es monótonamente decreciente? Entonces, el máximo lo va a alcanzar siempre en el extremo inferior del intervalo, que sería 1. Pero si es extremadamente creciente, entonces el máximo lo va a alcanzar en el extremo superior. Y así, ¿no? Entonces, eso es importante porque nosotros, por ejemplo, cuando estemos integrando, lo que tenemos que hacer, si nosotros los colocamos en un intervalo, es decir, nosotros podemos tener una función que no necesariamente es creciente en todo R, en todo su dominio, pero nosotros entonces para calcular el área bajo la curva lo que hacemos es particionamos. Entonces tomamos donde ya sabemos que la función es creciente o decreciente y allí calculamos lo que sería la suma superior e inferior y luego volvemos a hacer lo mismo para la otra y así es como podemos nosotros aproximar si estamos haciendo por sumas de Riemann. Entonces, nosotros hacemos aquí lo mismo. Este es muy fácil, que quedaría 1 por 3, que entonces el área sería 3. Pero vean, y si ahora usted dice, no, tomemos 2. Y si yo tomo 2, entonces vean lo que pasa. Entonces lo que hace es dividir en 2. Y entonces lo que hace es calcula, por ejemplo, el área del primer rectángulo, que ya usted aquí ya sabría que sería, la altura siempre es 1, pero el ancho no lo sabría, ¿no? Es decir, pero aquí, es decir, GeoGebra hace particiones regulares, entonces al final sería la mitad, ¿no? Que sería 2.5, creo, 1, 2, 3, bueno, sería, sí, 2.5. Entonces, lo que estaría haciendo primero es calcular el ancho de este intervalo, sería 2.5 multiplicado por 1. Entonces, eso sería la primera área y luego la otra para encontrar la altura. Entonces, si usted ve como es máximo, porque es decreciente, es decir, que anda buscando los máximos, entonces lo evalúa en 2.5. Entonces, para encontrar esta altura de acá, es de evaluar x f de 2.5. Y esa sería la altura del segundo rectángulo. Entonces sería 2.5 por lo que sería por el ancho, que sería 2.5. Pero entonces evaluaría 1 sobre 2.5 por 3 menos 1. Es decir, que sería 2, quiero decir 4 menos 1, perdón. Es decir, el ancho, no, perdón, ¿qué estoy haciendo? Hemos dividido el intervalo de 1 a 4 a la mitad. Entonces al final, es decir, que el primer intervalo tiene anchura 2.5 y el segundo rectángulo también tiene 2.5, porque GeoGebra hace particiones regulares, pero nosotros vamos a ver, de hecho, ya Claudia le subió el material. Ah, no, perdón, estoy cometiendo las patas porque como que no puse atención en lo que ella decía, que los sábados va a estar subiendo el material. Sí, claro. Entonces, no. Un SAPA coordinador, por favor. Sí, sí, porque, bueno, entonces allí va ella entonces a subir el material de la unidad de la primera semana y entonces ahí empezarán ustedes a hablar de estas de sumas, como lo que ella decía, de que hay que ir perdiendo
el miedo a esto, pero esto es como una introducción y para que nosotros veamos lo bonito que podemos entonces nosotros interactuar con álgebra y nosotros a un niño, por ejemplo, de bachillerato, nosotros le podemos enseñar con esta noción y no los podemos meter como, por ejemplo, estar hablando de todo esto que nosotros vamos a ver en el curso de cálculo integral. Entonces, nosotros podemos dar las ideas intuitivas. Entonces, y al estudiante cuando entra a ver estos cursos, entonces tiene una noción, ¿no? Entonces, y bueno, esa es la idea de nosotros con este curso también. Entonces, y así, la idea allí va, por ejemplo, si nosotros vamos haciendo más pequeña lo que sería la 3 si tomamos 3 y que es lo que ustedes ven que cada vez se va acercando, ¿no? Porque el área es 1.39 y la suma superior hoy da 1.83. Y así sucesivamente, entonces, si bien si va cada vez se va acercando, se va haciendo más grande, es decir, la partición se va haciendo más chiquita, es decir, los intervalos van haciendo más pequeñas, es decir, está tomando una partición de n más grande, entonces va acercándose. Por ejemplo, lleguemos con 20, da 1.44, entonces, y usted ve entonces que cada vez lo que era, lo que pasa de la gráfica ya es menos, ¿no? Es decir, es más, cuando la función es más creciente, donde es más creciente ya son más los picos donde se pasa, son menos, pero cuando ya es va más abajo, entonces ya pareciera que sería como que se están aplanando, ¿no? Que si hacemos un zoom vamos a ver que todavía sobrepasa, ¿no? Entonces, y eso no se logra, es decir, que si usted lo va haciendo el deslizador hasta 20, bueno, hasta aquí lo deja hasta 30, ¿no? Entonces, pero sí, podría haber sido que el deslizador, recuerden, bueno, que los deslizadores los pueden dejar ustedes hasta donde ustedes quieran, podría ser hasta 1000, podría ser, entonces si usted acerca a 1000, por ejemplo, entonces la suma superior va a estar más cerca, porque con 30 da 1.42 y la área, gracias a Gebra, nosotros podemos saber que es 1.39. Entonces, todavía está muy lejos. Hagámoslo hoy con la suma superior y podemos ver, recuerden, allí pueden ustedes anotar y decir, bueno, la suma superior era 1.42. Entonces, pero con 30 intervalos. Entonces, si lo hacemos bueno, voy a deactivar este y voy a hacer la suma. Bueno, ahí está, ¿no? Pero lo podemos hacer desde el inicio. Así lo que habíamos hecho al principio, primero tomamos un intervalo, luego tomamos 4, entonces vemos que la suma inferior es 1.15, cada vez que vamos haciendo la partición más grande, es decir, que vamos haciendo particiones más finitas, vemos que va subiendo. Por ejemplo, con 11 va a 1.29, con 12 1.30 y así sucesivamente. Bueno, lleguemos hasta 30 porque la idea solo es como darle la idea intuitiva. Con 30 da 1.35. Entonces, pero recuerden que estamos todavía tomando particiones muy pocas, muy pobres, ¿no? Entonces ni estamos llegando ni siquiera a 50. Entonces la idea entonces que tuvo Riemann fue esa, ¿no? De que entonces él dijo, si cuando yo tome el límite de todas esas áreas, la sumatoria de todas esas, entonces yo sumo toda esa área, y entonces cuando n tiende al infinito, entonces esa me va a aproximar el área bajo la curva y que no es más que encontrar la integral de la función, es decir, que sería del límite inferior, que es 1 hasta 4 en este caso, la integral de 1 a 4 de f de 1 sobre x. Entonces, luego nosotros vamos a ver cuando veamos integrales de que, bueno, indefinida, que es la función 1 sobre x, la derivada, es decir, no la derivada, la antiderivada es logaritmo de x. Porque cuando le llaman antiderivada, porque si usted deriva logaritmo de x, le regresa la función. ¿Y qué pasó? Creo que perdimos. Bueno, pero ya allí la idea, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Entonces, nosotros acá lo que vamos a hacer es eso. Primero entramos con lo que sería suma de Riemann. No, perdón, entramos con sumas normales, que es lo que está, yo creo que sí está viendo en pantalla, ¿verdad? Es decir, nociones de suma, las fórmulas de suma, sumatorias, particiones y todo eso, para luego nosotros, la importancia de tener claro todo esto. Entonces, como decía Claudia, no los quedamos con dudas, si nosotros tenemos dudas, todos estos conceptos previos de lo que sería sumas las sumas normal, yo ya me metí con Riemann,
Entonces las sumas, las fórmulas de sumas, todo esto, particiones y todo esto porque tenemos que tener claro que GeoGebra ya está programado, es un programa que él hace particiones regulares, pero nosotros no somos programas, nosotros podemos hacer particiones no regulares. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos particiones no regulares? Una partición no regular es que no tiene el mismo ancho, es decir, que no tiene el mismo ancho de cada intervalo, cada partición tiene el mismo ancho. Entonces, si yo tomo una partición no regular, yo puedo aproximar por medio de yo puedo aproximar por medio de sumas superiores e inferiores. Y si es regular, la ventaja de ser regular es que es más fácil porque todos los intervalos tienen igual longitud. Entonces, así es como nosotros se define la integral con una partición regular, pero se puede definir con una partición no regular. Pero es más fácil, ¿no? Para hacer, si a mí me dicen encuentre el área, perdón, encuentre la integral de la función tal y no me dice qué partición debo tomar, yo les aconsejo que hagan una partición regular. Ahora, si ya le dicen, no, tiene que ser una partición o es esta partición y con esta partición yo quiero que usted encuentre la integral, entonces usted debe de hacerla con esa partición que le están dando. Entonces, pero si no, yo le aconsejo que nunca haga, no haga una partición no regular porque se va a complicar un poquito, o haga de las dos formas, eso también ayuda. Si usted hace una partición regular, ahora no haga una no partición regular, o tome diferentes particiones no regulares y vea que le está dando aproximación de la integral, ¿no? Y de que usted luego, cuando ya puede hacerla con las técnicas de integración, pues usted solo ya lo evaluar y ya con el límite, el teorema fundamental del cálculo, que solo sería evaluar la función primitiva en el superior menos el inferior y ese es el que le da el área, ¿no? Entonces, pero mientras no, entonces nosotros es como cuando estamos viendo el primer de nociones de cálculo y nos dicen encuentre el límite por la definición. Ah, no, pruebe que el límite de esta función es tal por la definición. Entonces tenemos que decir cuando el épsilon para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que, y entonces hacemos... Una pregunta. ¿Sí? En el caso de la imagen que estaba presentando de GeoGebra, ahí la suma inferior y la suma superior, estamos hablando de las mismas particiones que acaba de decir. Sí, pero GeoGebra... Cuando le puso el n, y entonces ahí lo iba como partiendo, y eso es como, bueno, yo llevé cálculo diferencial, y eso es como buscar un límite, por decir así. Sí, pero ahorita como recuerde que estamos con pequeños números, entonces si son 13, entonces lo que está haciendo usted es sumando las áreas de las particiones que tomó. Entonces no es que todavía no está tomando límites, porque el límite lo toma cuando el n tiende al infinito. Entonces si usted tiene 100 intervalos, tiene 20, tiene 30, entonces no necesita tomar límite porque no es una aproximación todavía. Entonces por eso es que se le llama en ese momento sumas de Riemann. Entonces ya cuando decir, y Riemann, esa fue la idea de él, ¿no? O sea, hacer la partición cada vez más finita para luego aproximar, ¿no? Entonces, y luego lo que dice es que la suma superior y la suma inferior, es decir, son cotas de la función, porque si usted encuentra la suma superior y la suma inferior, entonces está acotando la función, las sumas superiores y inferiores. Es decir, que la pueden cerrar la función. Entonces, es otra forma de acotar la función. Entonces, solo quizás decirle que todo esto que Liga está presentando, no se vayan a asustar, ¿verdad? Todo esto se va a ver detenidamente en la primera semana y poco a poco vamos a ir avanzando. Yo sé que quizás al presentarlo de GeoGebra quisiera uno ya entenderlo todo, pero poco a poco vamos a ir paso a paso. Quizás hay palabras que incluso particiones, cotas y todo eso todavía no lo visualizamos bien, pero tengan paciencia porque me están escribiendo que no entienden mucho, pero tranquilos, así. El IC está dando un vistazo nada más de qué es lo que trata el cálculo integral y poco a poco vamos a ir avanzando. Perdón, dele.
Sí, no se preocupe y gracias que me está diciendo porque es normal de que nosotros en este momento la visión que les quise dar no era para aterrizarlo, sino era para ver la importancia. Yo como decirles, bueno, el GeoGebra, ¿qué es lo que los puede a nosotros ayudar? Y no solo para el cálculo, los puede ayudar para estadística, los puede ayudar para, para cálculo de estadística, para aritmética, qué es lo que no podemos hacer en GeoGebra y nosotros tratar de acercar, como le decía, a los estudiantes y a lo mejor no estar hablando de todo lo que estoy hablando yo de particiones y todo esto, sino que estar hablando, dividir, por ejemplo. Si yo no quiero hablar de división, o hablar de máximo y todo eso, sino se podría sustituir, es decir, cuál sería en ese caso, por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo la división del intervalo en dos y nosotros decíamos cuáles eran las áreas de esos dos rectángulos. Entonces lo que buscábamos era la altura del primer rectángulo y la base del segundo rectángulo, multiplicamos base por altura, luego hacíamos lo mismo para el otro y sumábamos las dos áreas. Entonces sumaba el área que encontró primero y el área que encontró la segunda. Entonces, al final, eso es lo que vio, eso es lo que logró ver Riemann. Entonces, Riemann eso vio. Entonces, imagínense cómo surge la matemática. La matemática surgió tras una necesidad, porque ya habían resuelto todos esos problemas de las figuras planas, de encontrar áreas de figuras planas de las habituales, rectángulos, triángulos, todo esto ya estaba resuelto por la geometría euclidiana. Pero luego habían otros problemas que no se habían resuelto, como y si no es plana, es decir, si es plana la figura, perdón porque estamos en error, tenemos una figura plana pero que no son de las figuras habituales que ya se habían resuelto. Entonces Riemann aportó esto y lo hizo como no de un conocimiento. Bueno, la idea de él es lo que lo convirtió en el padre de todo este cálculo integral. Pero ya era lo que todos conocíamos, porque ya podían encontrar áreas de figuras planas. Entonces, pero a él se le ocurrió hacer esto de división. Pero luego, bueno, ustedes no ven, lastimosamente no ven. Una vez estuvimos hablando con Claudia y le decía yo que no ven teoría de la medida. Entonces, ese sería bonito de ver porque luego, después de Riemann, y esto y quede como así como para motivación, porque no lo van a ver, o a no ser que ustedes quieran ver un curso de teoría de la medida y allí pues se entiende lo que allí se le llama, hay un momento que cuando uno ya está entrando a la teoría de la medida, porque allá la idea de teoría de la medida siempre es medir áreas, pero ya desde otra perspectiva. Ya allá en la teoría de la medida ya es más general, porque con la teoría de la medida yo puedo medir no solo áreas, yo puedo medir cualquier cosa que se me ocurra. Y entonces, por lo tanto, allí entra a hablar sobre la teoría de probabilidades y todo eso. Entonces, la teoría de la medida se solucionó problemas más de probabilidad, pero Lebesgue, él hizo lo contrario. Por ejemplo, lo que hizo Riemann fue particionar los intervalos en forma horizontal, es decir, perdón, vertical, es decir, hacer particiones verticales. Y ahora le ves que él dijo no, ¿y qué pasa si las hago horizontales? Y entonces empezó a hacer particiones horizontales. Y allí es donde él encontró lo que era esta parte de la integral de Lebesgue, que gracias a él pues se le bautizó, no a él. Entonces, pero igual, aquí yo ya me salí también, ya estoy hablando de esta teoría de la medida, creo que ya me va a dar un sapo. Pero bien, a mí esto es bonito, ¿no? O sea, yo no quiero que ustedes se vayan y decir, yo en este curso, o sea, no lo voy a entender. No, son, como decía Claudia, bastantes semanas donde vamos a ir viendo, por ejemplo, la primera semana ella le explicaba que va a haber todos los conceptos previos. Pero entonces yo lo que les dejo a ustedes es que no se queden con esa duda. O sea, tienen que ir entendiendo todo, la suma. Cuando estén hablando aquí, donde dice, lo que va a ser la primera semana, donde dice sumas superiores e inferiores. Todo eso es lo que estoy hablando ahora yo con la parte de la aplicación GeoGebra. Entonces, y luego esa la vamos a compartir ahí para que ustedes, porque allí nosotros trabajamos como 1 sobre X. Creo que voy a volver para que vean que ustedes pueden ir trabajando con otra función y así ustedes pueden comprobar las... Ahorita estoy compartiendo en pantalla. Digo, no. Y yo creo que ya los pasamos, ¿verdad, Claudia? Yo siempre me emociono, así que... Eso le iba a decir, que se emocione, Lick, se emocione.
Vaya, pero solo creo, ¿ven la pantalla? Sí. ¿Ven toda la pantalla? ¿No? Sí, dele. Va- Entonces, solo quería ver que ustedes lo que quiero es que les diga que este recurso, que lo vamos a compartir ahí en Google Classroom, ustedes pueden ir cambiando la función. Entonces, ustedes ahí pueden colocar, por ejemplo, la función x-1. Y entonces, y ya, entonces ahí tendría usted que esto para esto no necesito GeoGebra porque ya este es un triángulo rectángulo, entonces yo puedo encontrar, ¿cómo encuentro el área de este triángulo rectángulo? Muy fácil, pues por lo que sería Pitágoras, si es que tengo alguno de los catetos o algún ángulo y todo eso, ¿no? Y entonces esto ya se puede resolver, no necesito para esta figura no necesito integrales, ¿no? Pero sí lo puedo hacer por integrales. Voy a meter mi cuchara aquí, Lick, ya que lo tiene ahí bonito, porque ¿de qué me va a servir esto, Vi? Para variar, ¿verdad? Una de las cosas que siempre nos preguntamos, ¿qué representa eso que está ahí? Y me van a pegar por ahí, pero, por ejemplo, en física, una función puede ser la velocidad, y la velocidad depende del tiempo. Si es una velocidad constante, por ejemplo, vamos a tener un rectángulo. Calculamos el área y eso nos va a dar el desplazamiento. En este caso también podría ser una velocidad lineal. Y eso que está ahí, el triángulo que decía el Xenón, es el desplazamiento. Entonces, hay que también tratar de hallarle un poquito de aplicación a esto y no nada más verlo como una función cualquiera, sino qué es lo que representa el área. Porque calcular áreas diríamos, no, como dice el Lick, solo calculamos base por altura sobre 2 y ya estuvo. Pero ¿qué representa eso? Pues tiene un significado matemático, pero también tiene una aplicación en la vida real. Y de eso es lo que vamos a tratar de ir dándole forma para que nosotros también vayamos comprendiendo que no es nada más números, sino que también tiene aplicación. Exacto, y cuando dice Claudia todo esto de la física, entonces se me ocurre a mí también decir, y ya una integral de línea, pero eso lo vamos a, bueno, no lo van a ver porque ustedes tampoco no ven, creo que ven cálculo superior, pero creo que no ven integrales de línea, o no sé. Tendría que revisar el programa de cálculo superior. No les estoy diciendo esto para desmotivar, sino al contrario, motivar, que hay muchas cosas, como lo que está diciendo Claudia, que nosotros estamos aquí definiendo, pero que se están ocupando en la vida real. Porque, por ejemplo, también puedo definir el trabajo, la energía y a través de integrales. Y entonces eso ya es física, pero al final la integral le ayudó no solo a resolver problemas de áreas, sino que ya en la física ayudó a resolver problemas de encontrar trabajo, encontrar energía, entonces definir a través de integrales. Entonces la matemática es por eso que es ¿quién decía este científico que es el lenguaje? No sé si es Galileo, no me acuerdo quién, pero sí me acuerdo lo que dijo, entonces le debo quién lo dijo, pero dijo que es el lenguaje para entender el universo. Entonces no sé si fue Albert Einstein, no me acuerdo. No, creo que fue Galileo Galilei. Bueno, yo creo, entonces sí, no estaba tan perdido. Entonces, vean lo que dijo Galileo Galilei, y él fue uno de los científicos que se reconoce porque ante la Santa Inquisición, bueno, dijo que la Tierra era plana, pero él sabía que la Tierra no era plana, porque le querían obligar a que dijera. Entonces, pero al final eso se sale acá, pero lo importante es que Galileo Galilei ya entendía que si queríamos entender el universo, si queríamos entender las cosas que están a nuestro alrededor, tenemos que ocupar matemáticas. Entonces, si nosotros estudiamos economía, por ejemplo, y queremos entender problemas, o resolver problemas, tenemos, por ejemplo, ahorita la pandemia, para ver predicciones y todo eso, podemos ocupar modelos matemáticos y todo eso para poder estar haciendo predicciones más certeras. Y así, ¿no? Entonces, la matemática es así, bonita, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese deber de que nos gusta la matemática, pues entonces entenderla y compartirla de una forma bien entretenida con nuestros alumnos para que sean los futuros ingenieros y todo, ¿no? Los que van a estar luego, incluso a nosotros los van a también a sustituir, porque nosotros vamos ya en decadencia y las nuevas generaciones van a sustituirlo, pero nosotros lo podemos hacer y disfrutar. Entonces yo por eso, yo siempre cuando doy clases siempre me paso y todo, pero ya no, ya está aquí. Porque
Si no, o sea, me pasa. Ya íbamos por el tercer cafecito, Lick. Sí, pero que yo espero que con esto nosotros los motivemos y esta ha sido la idea, ¿no? La introducción a Google Classroom para que nosotros no los desmotivemos a que si tenemos algo consultemos y cosas por el estilo y eso de tecnología, ¿no? Pero también de forma, la parte del contenido también consultemos. Nadie, nosotros lo que es Claudia y yo, no lo vamos a decirle nada, decirle, pero ya le explicamos, no, nosotros estamos acá para acercarle el cálculo, ¿no? Entonces Una ahí pregunta. tenemos los temas. Una pregunta. Gracias, Lick. Sí, diga. Y volviendo al GeoGebra, yo quería consultar si la suma superior sería la contraparte de la figura. Bueno, como les repito, esto lo vamos a ver después, pero las sumas, hagan cuenta y caso, que el área real está en medio de la suma superior y de la suma inferior. Es decir, que entre más usted haga intervalos en la suma superior o en la suma inferior, poco a poco se va a ir llegando al área. Entonces es como un intervalo, ¿ok? Entre la suma superior y la suma inferior está el verdadero dato del área. Entonces sí, a medida, no sé si contraparte es la palabra, pero sí es como que el lado mayor y el lado menor para que en medio esté el área. Pero repito, vamos a ir despacio. Bueno, gracias Lick por haber notado un vistazo. Quiero decirles que la verdad es que no tratemos de correr. Yo agradezco mucho a los que están y ya vieron cálculo integral. Incluso, como leo por ahí, algunos compañeros no han llevado ni siquiera álgebra y funciones y se han anotado. Y yo les agradezco mucho porque trataremos de ser lo más didáctico posible. Si algo tenemos que estar muy orgullosos de nuestra carrera es que es licenciatura en enseñanza de la matemática y por lo tanto tenemos que aprender a enseñar y eso es lo que estamos tratando con estos cursos, que los que estamos impartiendo estos cursos también sigamos aprendiendo a enseñar y no es fácil enseñar matemática, pero hay que tratar de hacerlo lo más accesible posible. Entonces, como decía Lick, tenemos mucha paciencia, el Dixon tiene una gran paciencia y creo que yo también tengo bastante paciencia como para que nos pregunten una y otra vez hasta que les quede claro. Contamos con las herramientas suficientes a nivel de tecnología para poder notarnos a explicar, ya que no nos podemos reunir. Pero yo les agradezco mucho que se hayan apuntado a este curso, primero porque sé que no solo hay de distancia, sino que hay también de otros lados, de la UDB, sé que hay por ahí, de la presencial, sé que también hay ahí, pero la idea es que formemos un grupo donde nos podamos apoyar todos. Así que esto es lo que teníamos preparado para este día. Insisto, les agradecemos mucho que hayan asistido, que nos hayan aguantado, quiero ver, 1 hora. De verdad, muchas gracias. Cualquier duda de la metodología, me pueden contactar al WhatsApp personal o por medio del grupo. Si hay alguien que no se haya anotado todavía a Classroom, el código lo voy a subir aquí al ratito, o si alguien me hace el favor de ponerlo en el chat, la imagen que he estado mandando, para los que solo les pude mandar el link de la reunión. Y esperamos que vamos a ir construyendo cálculo integral poco a poco, ¿verdad? Los que ya llevaron cálculo diferencial, les invito a que repasen un poquito lo de las derivadas, ¿verdad? Que es la base también para el cálculo integral. Y los que no, como leí por ahí que tenían 9 años de no estudiar, creo que eso es una de los factores, de las cosas de distancia, que tenemos mucho tiempo de no estudiar y cuando retomamos, pues hay que ponernos al día. Pero si nos hemos metido en esta carrera, estoy convencidísima que es porque nos gusta la matemática. Así que sean bienvenidos y cualquier cosa estamos a la orden. Lick se despide. Sí, yo cierro el micrófono porque quizás soy muy hablantín y me pongo a dar otra clase. Llegamos a las 12 aquí. Y llegamos a las 12. Pero sí, o sea, no me queda lo mismo que decirle
decir que Claudia, decirles que cabal, que nosotros estamos acá para apoyarlos y tener paciencia, porque para aprender matemática hay que tener paciencia. Es decir, si un problema no sale, a lo mejor no me va a salir, porque no me va a salir porque no tengo todavía la base o no sé, hay todavía problemas abiertos ahí que son de 1 millón que no se han resuelto y hace poco resolvió una estudiante de doctorado, creo que de Estados Unidos, un problema abierto de los nudos, de estos que teoría de nudos, que no había sido resuelto y ella lo resuelve hace poco. Entonces, a alguien se le va a ocurrir hacer algo y entonces, así es en la enseñanza de la matemática también. A alguien se le ocurre a hacer algo, por ejemplo, el GeoGebra ya está, pero nosotros a veces, yo cuando la primera vez que me enseñaron GeoGebra, no me enseñaron, me llevaron a la computadora y me la pusieron y que yo hiciera todo ahí, pero ¿qué iba a hacer si yo no sabía nada? Entonces, eh, nosotros acá, aclaro, no vamos a utilizar GeoGebra, digo, no vamos a enseñar GeoGebra, solo vamos a utilizar GeoGebra porque eso ya sería un curso aparte, entonces, es decir, de que si queremos utilizar un poco, yo sé que ustedes ya vieron herramientas multimediales y todo eso, entonces a lo mejor ustedes incluso me podrían ayudar a mí también a hacer esto de las cosas, porque yo no sé mucho de GeoGebra, ¿no? Pero lo poquito que sé, lo poquito que sé, allí lo voy a ocupar, ¿no? Entonces, Bueno, yo soy más, aunque me gusta GeoGebra, pero aquí quizás el tecnológico es otro compañero. En mi caso, a mí sí me gusta hacer mucho los dibujos a mano, porque creo yo de que nos dan, yo uso hasta los colores de mi hijo, pues, para hacer las gráficas, y creo que es una buena forma también de ir. Así que entre GeoGebra y vamos a ver ahí con los videos, nos vamos a ir apoyando. Así que ahí estamos. Y cualquier cosa, insisto, es un gusto de verdad ver voy a tener que decirlo, lo siento mucho, mis queridos matemáticos, que son los muchachos que ya van en segundo año, me da mucho gusto verlos conectados, y pues tenemos la nueva generación que quiero, dicho sea de paso, quiero decirte que está el curso también de lógica, el curso de álgebra y funciones, de teoría del número y el de látex. Son los 5 cursos que hemos habilitado los muchachos de quinto año para podernos apoyar entre todos. Mi recomendación, métanse a todos, algo se aprende, nunca se deja de aprender. Así que usted métase a todos los cursos y ya verá que saldrá fortificado estos días. Ha sido un gusto, de verdad. Nos quedamos conectados en WhatsApp y en Classroom. Poco a poco van a ir apareciendo videos y se van a dar cuenta que vamos a tratar de hacerlo más o menos que después del curso. Así que pasen buenas noches. Ya es hora de que se vayan a dormir o a trabajar. No sé qué van a hacer. sí, sí, buenas noches a todos y pues que pasen, como decía Claudia, a los siguientes cursos. Es decir, que durante todas estas semanas se van a estar teniendo las primeras sesiones de los cursos que Claudia mencionaba. Entonces, como decía, también lo reitero yo, de que se anoten, ¿no? Y algo vamos a aprender, ¿no? Entonces pasan feliz noche y como lo seguimos conectados por WhatsApp y Google Classroom. Buenas Y los noches, vemos. muchachos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Rosario. La vi por ahí. María Celestina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Buenas noches, Carla. Claudia, descansen. Gracias por todo. Igualmente, ya saben, a la orden.
está, Lick. Chao, sí. Sí, ya se fueron. Bueno, se unieron bastante, ¿usted no parece? Sí, bastante, hubo bastante audiencia. Sí. Qué bonito, que hay Sí, interés. mire, de todos los años, ¿verdad? Híjole, yo cuando vi a este muchacho de primer año dije, juela, a saber si va a entender, pero qué buena actitud, ¿verdad? De estar escuchando y aprendiendo. Sí, cabal. Y si algo va a aprender, a lo mejor no va a aprenderlo como los demás, pero sí, qué bueno, ¿no? Que esté Sí, también. sí. Sí. Vale, entonces yo ya casi tengo armada la semana 1. ¿Usted va a armar la semana 2 con todas las cosas o quiere que haga algo? No, yo armo la semana 2. De todos Vaya. modos, yo también le voy a estar mandando para que me revise y... Ay, Chilo, no fregues. No, ¿por qué? O sea, no, pero porque no me quiere revisar? No invéntele. ¿Cómo no? Sape, hoy sí, mira, hoy sí se ganó el sape. No, pero sí, ahí me revisa y me dice, me da el ok, ¿no? O me dice, mire, arregle esto, o mire que... No, Le con va a toda... creer. No, Le con va a toda... creer. Es que es con toda confianza, Claudia, porque no me puedo equivocar. De hecho, No, yo me pues, equivoco. Puede ser que me equivoque más. ya me hizo reír. Es en verdad, en serio. Bueno, le cae. Ay, me lo manda, hombre. Sí, cómo no, ahí se lo voy a revisar. Sí, sí. Vaya, yo he pensado un día de estos, creo que el viernes o mañana en la tarde, subirles un video así como introductorio, ¿verdad? Más o menos lo que usted estuvo hablando de las áreas, que ya casi lo tenía armado, para que ya el lunes ya entremos con todo lo de, perdón, el sábado con todo de las particiones y todo eso, que ya casi están armando también los videos. Así que ahí estamos, Lick. Vaya, sí, me parece bien, sí. Sí, mejor así con video. Sí, sí. Y sí. Realmente el material fue porque no hay, en el material de la U no hay esa parte de particiones y sumatorias, no está, que sino que entra de un solo integral definida. Entonces, por eso dije yo, no, mejor hay que hacer un poquito aunque sea como dijo usted, un resumen, ¿verdad? Para que no vaya sin material escrito. Sí, yo estoy también trabajando un resumen. Ay, chivo. Ujú, Entonces, de la... de ahí me concentro en la indefinida yo, ¿verdad? Porque usted va a dar la definida y yo voy a dar la indefinida. Y al final creo que va, o no sé, ahí vea usted si quiere darle todo un solo. No, o sea, así, creo que Semana 1, así, semana 2. así quedamos, ¿verdad? Sí, O sí. sea, semana 1 usted, semana 2 yo, Semana semana 3 usted y la última la trabajamos la juntos. dividimos. Cabal, chivo. Sí. Ujú. Vaya, pues, pasa buenas noches hoy. Bueno, ¿Cómo siguió? gracias igual. ¿Ya siguió mejor? Pues fíjese que ahorita no sé por qué, pero tengo calentura. Ala, Lick. Ajá. Y entonces ya voy a hacer remedio al del que usted me dijo que hiciera y todo, y eso me ayuda. Pero fíjese que estoy hablando yo con una doctora del seguro, porque yo le dije que quería ir a pasar consulta, y ella me dijo que no. Pues no es que me dijo no, pero yo le entendí que mejor me quedara en casa, siempre protegiéndome, porque ella me decía, si le ha dado, ni siquiera le hicieron el examen, no se sabe, primeramente no se sabe que eso fue. Supongamos que eso fue. Entonces, pero son 6 cepas, usted no sabe cuál le dio, si es que le dio, no sabe cuál le dio, y si usted sale, se puede Puede contagiar agarrar la otra. la otra cepa, y usted está débil. Y entonces lo que me quiso decir es, Que se quédese en quiere. casa, ahora es cuando más se tiene que cuidar, porque está más débil y le puede dar otra cepa, y ahí pues, Y no está tomando zinc. ¿cómo Seguido. no? Sí, zinc Eso es y lo que. Eso es vitamina lo C, pues sí. ayuda, sí, Sí, sí. Bueno, cualquier sí. cosa dice, y estése quieto, no sé, haciendo relajo. No, si vieran, yo hasta me aflijo. Hace poco, como yo contagié a mi sobrina, porque solo nosotros dos vivimos acá, ¿verdad? Y entonces mi mamá, gracias a Dios que se fue el año pasado, y ya no quiso porque es que aquí no le gusta porque es muy pequeño, mi casita es pequeña. Y entonces yo se lo pasé a ella y mire, antenoche me despertó ella porque yo ya le dije, ¿verdad? Que si está mal que me despierte, no importa que esté dormido, que yo voy a despertar. El dolor de estómago y de espalda no lo aguantaba, y entonces ahí estuve dándole remedio, pero ya está mejor, gracias a Dios. Y así pues, ya
Primero ya le va Hágalo a pasar. Sí, tiene que pasarle, pero siga con la carga. Consiguió el agua oxigenada, ¿no? Sí, sí. Haga las gárgaras y todo eso, que eso le va a ayudar. Sí, también me baño con sal, así como dice allí. Sí, Sí. sí. Sí, ya primero Dios lo va a pasar. Primero Dios. Y hay que seguirse cuidando porque imagínense con eso de las cepas. Ay, no. Sí, sí. Se ha fregado todo eso. Pero Sí. bueno. Primero Bueno. Dios. Entonces Vaya. ahí nos seguimos comunicando. Sí, sí. Ok. Pase buenas Bien, noches. buenas Descanse. noches. Gracias igual. Bendiciones. Igual.